Buenas noches, profe. Bueno, yo creo que ya pues tenemos más de 20 participantes, pues ya está la mayoría, entonces pues ya podemos dar inicio a la clase. Les digo también que el micrófono para que tengan pues digamos cuidado con ellos, estén pendientes pues de estarlo silenciando porque pues los voy a dejar activos para que ustedes puedan hacer preguntas en cualquier momento de la clase. Entonces, por ese motivo no los voy a inhabilitar. Ya, pues les recomiendo eso, pues porque ustedes saben que cuando estamos así, pues viendo clases y dando clases desde las casas, se generan siempre pues muchos ruidos, pueden ser por las mascotas, por los vehículos y pues bueno, gracias a Dios a esta hora pues como que no hay muchos vendedores. Entonces, pues les recomiendo eso, pues para que puedan escuchar mejor la clase y también pues para los otros compañeros, ya para que puedan escuchar también. Pues ya saben, este es el curso de Estadística 2 con el profesor Carlos Alvear. Eh, Les voy a mostrar pues alguna información general del curso, pues primero pues sobre los temas que vamos a ver y después sobre la forma pues que vamos a evaluar. Tengan presente que las diapositivas que yo les envío a ustedes por el correo pues no están completas en el sentido de que ustedes solamente tienen la información referente a la teoría. Y pues aquí en estas presentaciones que ustedes están viendo, pues van a ver ejemplos y aplicaciones, ¿ya? Ustedes van a tener las presentaciones completas una vez terminemos la clase. ¿Por qué no les compartí toda la presentación desde antes? Simplemente porque pues en las presentaciones hay unas animaciones y en esas animaciones pues están los resultados, algunos ejemplos y ejercicios. Entonces pues la idea es que ustedes propongan esa solución y no pues que me den la respuesta viendo el resultado en la diapositiva, ¿ya? Entonces, por eso, pues, digamos, todavía no tienen toda la información, pero una vez pues terminemos la clase, se las voy a compartir, ¿sí? Todas las diapositivas completas van a estar en el campus virtual. Al final de la clase, pues les voy a explicar el funcionamiento en el sentido de que en el campus virtual vamos a encontrar pues las actividades que vamos a realizar en el curso, ¿ya? Esas actividades pues las vamos a dividir en tres, digamos, componentes que son talleres de refuerzo, un taller general y un examen parcial. Siempre en los tres cortes vamos a manejar ese mismo esquema, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en estas diapositivas, ahí están los porcentajes que corresponden a cada uno de esos componentes. Entonces, les explico, ¿qué son los talleres de refuerzo? Los talleres de refuerzo son actividades que vamos a realizar después de cada clase. Algunas las realizaremos pues durante el periodo de la clase, es decir, por ejemplo, si son las 8:45 y la actividad dura pues 30 minutos, entonces la podemos desarrollar perfectamente en el horario de la clase. Pero si, por ejemplo, son las 9:15 y la actividad pues dura unos 30 minutos, entonces esa actividad la podríamos dejar para un horario posterior a la clase, ¿ya? Todo depende, pues, qué tanto, digamos, avancemos o qué tanto, pues, demore la actividad, ¿sí? Hay unas actividades que pueden ser más largas que otras, entonces, pues, todo depende de los temas que estemos viendo, ¿ya? Esas actividades se realizan de forma individual por medio de la plataforma, ¿sí? Se llaman así talleres de refuerzo. Después de cada clase tenemos una actividad. Hay unos talleres generales, pero pues digo talleres porque es uno que se realiza siempre antes del examen parcial, ¿sí? Y como pueden ver, pues se va a realizar uno en cada corte, es decir, tendríamos tres talleres generales, al igual pues que tres exámenes parciales, uno para cada corte, ¿sí? Esos talleres generales se van a realizar en grupos. Si ustedes quieren, pueden trabajar en grupos de máximo 3 estudiantes o si quieren pueden trabajar en parejas o de uno, pues ya es decisión de ustedes. Se recomienda pues que trabajen de más estudiantes para que pues digamos les quede mucho más sencillo pues encontrar una solución, ¿ya? Y el examen parcial pues también es una actividad que se va a realizar pues digamos en las fechas que estipula la universidad. Obviamente yo les voy a decir cuándo se va a realizar ese examen,
pues digamos una vez pues lleguemos a esa actividad, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el examen pues sí tiene un mayor peso entre todos estos componentes, pero en últimas no es el que pues digamos determina pues si ustedes ganan o pierden el curso. ¿Por qué? Porque si ustedes, digamos, si les va muy bien en estas actividades, en estos talleres, con una nota pues relativamente baja en el parcial, con eso sería suficiente pues para aprobar el corte, ¿ya? Pues la idea es de que ustedes pues igual en todos los componentes que tenemos aquí, pues que tengan unas notas altas, ¿sí? Y no estén pues pendientes de uno de ellos para poder aprobar el curso, ¿sí? Entonces esta es la forma pues que vamos a manejar para evaluar este curso de estadística 2, ¿sí? Entonces muy pues pendientes de los temas pues que veamos en cada clase por las actividades que vamos a realizar, ¿ya? Bueno, hoy pues vamos a iniciar con un tema de clase que se llama probabilidad. Nos vamos a enfocar bastante en ese tema. Es pues en sí un repaso de los que ustedes ya vieron en el primer curso de estadística, en ese curso de estadística 1, ¿sí? Pues de pronto a algunos, digamos, les tocó pues la posibilidad de verlo presencial, otros por el contrario, de pronto lo vieron de forma virtual, pero pues la idea es que pues digamos todos estemos nivelados y pues tengamos como esas mismas bases. Entonces por eso pues vamos a recordar un poco ese tema de probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esas probabilidades? Miren que las probabilidades vamos a calcularlas mediante una fórmula que es muy sencilla. Profe, Consiste qué en pena. hacer... Sí, ¿Usted, dígame. usted graba la clase? No, las clases pues no las grabo porque pues anteriormente hacía eso y pues el archivo siempre es pesado. Entonces eso me demandaba un tiempo subirlo a la nube y finalmente pues uno o dos estudiantes algunas veces lo veían, ¿sí? No sé si es porque pues igual asumen que el tema es claro o pues no sé si es por falta de tiempo ya. Entonces pues por esa razón digamos dejé de hacer esa actividad. Pues la idea es que, pues, digamos, si tienes alguna duda en cualquier momento, pues que estemos aquí explicando estos temas, bien puedes preguntar, ¿ya? Y también, pues, dudas posteriores, igual, pues me envían un correo, pues yo les contesto. Puede que no les responda inmediatamente, sí, pues, porque de pronto no he visto el correo, pero pues sí le daré una respuesta, ¿ya? También les digo, pues, que estén pendientes de esos correos institucionales porque pues ahí por ese correo es donde se les envía la información, ¿ya? Entonces de pronto pues algunos ven mucho es el correo personal y pues eso me pasó, que algunos me decían, profesor, no ha enviado el enlace de la clase, ¿ya? Pero es que se envió fue al correo institucional, ¿sí? Entonces les digo también que estén muy pendientes de eso. Igualmente, pues por el campus virtual, pues como les decía, vamos a manejar pues toda la información. Hacia el final de la clase les voy a explicar, ¿ya? Para que lo tengan presente. Bueno, Profe, buenas entonces, noches. sí, buenas noches. Qué pena que te interrumpa. Lo que pasa es que lo que decía el compañero de grabar las clases, en mi caso particular, pues te quería comentar algo. Yo ahorita más o menos tipo 8:30 de la noche me desconecto del computador y me conecto al celular porque tengo que salir a trabajar. Ya, Entonces, la posibilidad de que tú la grabes de aquí para allá, yo no trabajo acá en Cali, trabajo en otra ciudad, la señal se me va cortando, así vaya en el celular, se me va cortando la señal. Entonces, a veces ver la clase me facilita como volver a entender lo que tú ya explicaste. Entonces, es como por eso, de pronto sí la podría grabar, pero pues tú tomas la decisión. Entonces, es pues eso. lo... De modo, usted tenía que comentar por lo que va a estar pasando eso y que si de pronto para que me aceptes en otro dispositivo después. No, pues digamos, pues que usted se conecte en otro dispositivo, pues no sería tanto el problema. El problema es para que realice la actividad, porque pues no sé cómo la vas a hacer si estás viajando. Entonces, pues eso es lo que me preocupa, porque las actividades se realizan por medio del campus virtual y se realizan con un tiempo. Entonces, pues una vez se inicie, hay una duración y pues dependiendo de eso, pues digamos, la alcanzarías pues a completar. Obviamente, pues se les va a dar mucho más tiempo del que necesita, pero pues si es como me dices que estás viajando, pues cómo vas a realizar esas actividades. Y tú no la puedes alargar un poquito más la actividad porque, o sea, yo llego a las 9:30, igual yo puedo llegar a hacer la actividad en la empresa. Y digamos que mi puesto no requiere que pues que tenga que, yo puedo llegar a terminar la clase. Pero pues si tú lo cierras a las 9:30, yo apenas estaría llegando y ahí sí no la podría hacer.
¿Tú le puedes dar más tiempo a la actividad para terminarla después? Pues no sé, pues tendría que ver porque, pues como te digo, la idea es de que ustedes realicen las actividades en cierto tiempo, porque digamos, pues no es que amerite mucho más, ¿ya? En cambio, pues si dejo mucho tiempo esa actividad abierta, pues digamos, pierden sí la finalidad, porque pues hay unos estudiantes que obviamente hacen los ejercicios mucho más rápidos y eso seguramente pues tienen amigos, conocidos y son muy buena gente y pues también tenderían a colaborarle a los otros, ¿ya? Entonces, por eso Disculpe, la profe, idea le es que la interrumpo. actividad se realice simultáneamente. ¿Qué iba a Profe, decir, Kelly? pero igual usted podría, pero solamente alargar solo el tiempo a ella, a los demás el tiempo normal. Pues sí, profe, te Pues, pido, pues igual no va a ser En siempre ese las caso clases. solo es ella. Es esta semana, la siguiente semana yo estoy aquí, o sea, es una semana al mes que yo tengo ya. que hacer eso. Hoy le toca No sé si viajar, habrá taller, si hoy hay taller, pues te pido el favor de que si me ayudas con eso. ya. Bueno, pues hacia el final, pues lo vemos, ya, pues a ver qué hacemos. Pues por el momento, como les digo, pues ponga pues atención a lo que se les va a explicar, pues puede que esta primera parte pues sea sencilla para ustedes, pues digamos porque de pronto puede que ya la recuerden, ¿sí? Entonces, pues para que pongan pues atención. Bueno, listo. Entonces les estaba diciendo de que ustedes para calcular esa probabilidad lo que hacen es una división entre ver cuántos elementos cumplen con una condición que ustedes están buscando y lo dividen sobre el total de elementos, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy sencillo es si ustedes van a calcular, supongamos, la probabilidad de que al seleccionar un estudiante al azar, ese estudiante sea de género femenino. Entonces, ¿ustedes qué lo que harían? Pues tendrían que contar cuántas estudiantes mujeres hay en la clase y lo dividen sobre el total de estudiantes que hay en todo, pues digamos, la clase, ¿ya? Entonces, de esa forma, el número que tendríamos arriba sería un número menor al número que tendríamos abajo. Y eso nos generaría un resultado cuyo valor, pues, estaría comprendido entre 0 y 1, ¿sí? Esos valores siempre van a estar dentro de estas cantidades. Si ustedes realizan este procedimiento y les da un valor por fuera de 1, es decir, mayor, es porque seguramente se equivocaron y el valor mayor lo colocaron arriba y el menor lo colocaron abajo, ¿sí? Entonces, siempre los casos que están en la parte superior deben ser un número menor porque esos números están comprendidos en la cantidad de casos que están en la parte de abajo, ¿ya? Es por eso que siempre los resultados nos tienen que dar entre 0 y 1. Entre más cerca de 1 quiere decir que es más probable que ocurra y entre más cerca de 0 quiere decir que es menos probable que ocurra. Ustedes esos resultados los pueden interpretar, en cuyo caso lo que harían es multiplicarlos por 100 y tenerlos en términos porcentuales, ¿sí? Así como un porcentaje. Siempre cuando lo van a interpretar o cuando van a generar gráficos, pues usualmente se utilizan porcentajes, entonces colocar el símbolo porcentual, ¿sí? Ese símbolo de por ciento. Entonces, pues vamos a utilizar esta definición para calcular algunas probabilidades en unos ejemplos que vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, tenemos una situación de un médico pues, que está realizando un estudio en unos niños de 5 a 9 años y les preguntó a las madres de esos niños cuál fue la última enfermedad que tenían pues, esos niños. ¿ya? Los resultados aparecen en esta gráfica, como pueden ver que está aquí, y les van a hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, se selecciona un niño al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ese niño haya tenido gripa? Entonces, ¿cómo calculan ese valor? Profe, ¿no se suman todos los totales de la aula y arriba colocamos el número total de niños que tuvo gripa dividido el número total? Sí, entonces, ¿cuánto le daría? No tengo calculadora, solo hice la... Sí, pues es bueno que en esta clase, pues, que tengan una calculadora a la mano, ¿no? Pues, nosotros nos Bueno, vamos a apoyar bastante en las herramientas tecnológicas, entonces, pues, es recomendable, pues, para hoy necesitaríamos la calculadora, pero para los otros días nos vamos a apoyar mucho en el Excel, ¿sí?
porque vamos a 2%. calcular unas fórmulas en Excel y si ustedes, pues digamos, pues no tienen esa herramienta, el procedimiento, pues también lo voy a explicar para hacerlo reemplazando, pues como con una calculadora, pero el procedimiento puede ser mucho más largo, ¿ya? Y pues puede conllevar a errores porque pues hay unas fórmulas donde hay que hacer multiplicaciones, tomar unos valores y elevarlos a ciertas cantidades. Entonces, pues puede ser un poco, pues digamos, más susceptible que cometan errores a simplemente pues utilizar un comando en Excel, el cual les va a dar pues el resultado, ¿ya? Entonces, pues por hoy, como les decía, no es que necesitemos Excel, hoy sí vamos a necesitar es una calculadora, ¿sí? Eso para que lo tengan presente. Profe, a Me dio 18%. Eso, bueno. 0.18, 18%. Eso, 18% o 0,18. Entonces, ¿cómo se calcula ese valor? Pues vemos los que tienen gripa. ¿Cuáles tienen gripa? Pues los que están en color gris, que son 9 personas. Y esas 9 personas, ¿entre cuánto hay que dividirlas? 50, que es el total, número total. Exacto. Entre el total de niños que tenemos acá, entonces sería 9 dividido 50 da 0.18, ¿sí? Tienen esta otra pregunta. ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿10%? 10%. ¿Qué hiciste para encontrarla? Dividir 5 sobre 50. Eso, muy bien. Entonces, pues 5 son los que tienen fiebre y el total de niños, pues es 50. Entonces, 5 dividido 50 da 0.10 o 0.1 y eso, pues en términos porcentuales, pues da el 10%. ¿Sí? Listo. Y pues finalmente tenemos esta otra pregunta. ¿Cómo calcularían esa probabilidad? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Otitis. 12 dividido 5. 50 y da 0,24. 24%. 0.24. Profe, sería la probabilidad que no tenga sería un 76%. Sí, 76. Listo. Entonces, pues miren que para encontrar esta probabilidad, miren que aquí nos están dando es una negación, ¿no? Nos están negando de que tenga otitis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay dos formas para calcular esa probabilidad. Una sería, primero, calcular la probabilidad de que el niño haya padecido otitis, ¿sí? Y al total, pues que sería el 100% o a 1, pues, le restamos esa probabilidad, ¿sí? Y nos daría pues la probabilidad de que tenga otitis. Otra forma, ¿cuál sería? Pues sumar los niños que no tienen otitis, ¿sí? Serían pues 24 más 5 más 9, ¿sí? Sería sumar esos valores y dividirlo sobre el total, ¿sí? Ambos resultados nos tienen que dar lo mismo. Por ejemplo, 24 más 5 más 9, eso me parece que da 38. 38 dividido 50, ¿cuánto les da? $0.76. Exacto, 0,76. Entonces miren que si ustedes, por ejemplo, les preguntaran, ¿cuál es la probabilidad de que el niño tenga otitis? Entonces, ¿ustedes qué harían? Pues tomarían 12 dividido 50, ¿sí? Y 12 dividido 50, me imagino que da 0,24, ¿sí? Y 1, que sería el total, menos 0,24, pues les daría 0,76, ¿sí? Que es la misma probabilidad que encontramos por el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿está claro cómo se encontraron esas probabilidades? Hay dos formas, ¿sí? Habían dos formas, pues si usted, digamos, lo comprende mucho más fácil, pues por una de ellas no hay problema, ¿ya? Simplemente, pues digamos, le quería mostrar de que en ese caso hay dos mecanismos para llegar pues a esa respuesta. Ya pues si para usted más claro uno que la otra, pues no hay ningún problema, ¿sí? De todas maneras, ¿hay alguna duda, alguna inquietud sobre ese resultado? No, profe, todo bien.
Listo. Entonces, aquí tenemos pues una tabla. A partir de esta tabla, la información que tenemos aquí, pues vamos a calcular unas probabilidades, ¿sí? Miren que aquí en este caso, pues nos dicen que se hizo una encuesta a un grupo pues de 1000 personas y se les preguntó, pues ahí tendríamos dos variables. Una que es la situación laboral y la otra que es su género, ¿sí? Entonces, esa tabla nos permite encontrar información pues para una de esas variables, ya sea o para el género o para la situación laboral o para ambas en conjunto, ¿sí? Es decir, tanto para uno de los géneros como para una respectiva situación laboral. ¿Y qué es lo que tendríamos aquí? Pues veamos estos valores que tiene esta tabla. Si a ustedes les dicen cuánto es el total de mujeres, ¿ustedes qué dicen? 450. Exacto. ¿Y el total de empleados? 50. 350. No, total de personas empleadas. 650. 1000. 650. 650. Sí, el total de Sí, personas estamos mirando empleadas mal. es 650, ¿sí? Estos valores que están en los bordes, ¿sí? Corresponden a una de las variables. En este caso, estos valores corresponden a los del género y estos valores que están en la parte inferior corresponden a los de la situación laboral, ¿sí? Los valores que están en el centro van a cumplir con dos condiciones simultáneamente. Por ejemplo, estos 165 que son Las Mujeres mujeres con que empleo. tienen Mujeres empleo. empleadas. ¿sí? Serían mujeres empleadas. Y estos 65 de acá. Hombres desempleados. Muy bien. Listo. Entonces, a partir de esta información vamos a calcular algunas probabilidades. Dicen que se selecciona a una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona que se selecciona esté desempleada? $0.35. Sí, Es- también me dio lo mismo. Exacto. Entonces, los desempleados son 350 y el total de personas son 1000. 350 dividido 1000 da 0.35, ¿sí? O 0.350. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona seleccionada sea un hombre? $0.55. Listo, entonces, hombres tenemos 550, el total son 1000. Entonces, al hacer esa división, nos da 0.55. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea una mujer y esté desempleada? $0.28. Entonces, vemos cuáles son las mujeres, son por aquí, y que estén desempleadas serían 285. Lo que hacemos es esta división. 285 dividido 1000 da 0.285. Bueno, y esta otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no sea mujer y esté empleada? $0.485. Entonces, no ser mujer sería hombre, ¿cierto? Y estar empleado, pues tenemos 485. Entonces, si estos 485 lo dividimos sobre 1000, nos da 0.485, ¿sí? Entonces, miren que calculamos probabilidades para una sola de las variables y también calculamos probabilidades de manera conjunta, ¿sí? Es decir, cuando se cumplen dos criterios de esas variables, ¿ya? Que serían estos últimos dos valores. ¿Hasta ahí está claro o hay dudas?
Está claro, profe. Está claro, profe. Bueno. Ahorita pues vamos a hacer un experimento el cual consiste en lanzar 2 dados, ¿sí? Entonces, lo primero que nos van a preguntar es ¿cuántos son los posibles resultados que tenemos de lanzar 2 dados? ¿Qué dice Miguel, Junior, Angélica, Jaime? ¿0.05? No, es cuántos son todos los posibles resultados que se obtienen al lanzar 2 dados. 16. Yo creo que son ¿Serían 6 por 36. Sí, por eso. Serían 36, profe. Sí, 36. Eso son 6 por 6, ¿sí? Cada dado pues tiene 6 caras y lo que hacemos es multiplicar sus resultados, ¿sí? Entonces estaría 6 por 6 nos daría 36, ¿sí? Aquí tenemos los 36 resultados de este experimento, ¿sí? Miren que son numeritos que van desde el 1 y 1 hasta el 6 y 6, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los dados están comprendidos entre esos valores, entre 1 y 6, ¿sí? Miren que hay unos resultados que los podemos considerar diferentes a pesar de que presentan los mismos números. Por ejemplo, este que dice 2 y 1 frente a este otro que dice 1 y 2. ¿Por qué? Este que dice 2 y 1, ¿qué significa? Que el dado 1 cayó por la cara 2 y que el dado 2 cayó por la cara 1. Este otro que está aquí, ¿qué indicaría? Pues que el primer dado cayó por la cara 1 y el segundo dado cayó por la cara 2, ¿sí? Por eso es que se consideran pues que son resultados distintos y finalmente pues de esa forma se obtienen 36 posibles resultados. ¿Qué vamos a hacer con estos resultados? Pues miren que vamos a crear una variable X que se llama la suma de las caras de lanzar esos 2 dados. Ustedes tienen los 2 dados, los tiran y ven cuál es el resultado. El resultado que les dio, ustedes lo suman, ¿sí? Ustedes suman esos 2 valores, ¿ya? Y esos valores es lo que va a corresponder, pues, a los valores de X, ¿ya? Y son los que vamos a colocar en esta columna que está aquí, ¿sí? Entonces miren que acá en esta columna nos dice valores de X. ¿Qué es X? La suma de esas caras de esos 2 dados. Entonces, ¿cuál sería el primer valor que tomaría nuestro X? El mínimo, ¿cuál sería? 2. 2, ¿cierto? Que consiste en sumar cuando los 2 dados caen por la cara 1, ¿sí? 1 más 1, pues da 2. ¿Cuál sería el segundo valor de X? 6. 3. 3. Se suman por Sería separado. 3. El segundo valor sería 3, porque 1 más 2 da 3 y 2 más 1 también da 3. Entonces el segundo valor sería 3. ¿Cuál sería el tercer valor de X? 4. 4. ¿Sí? Miren que cualquiera de estas combinaciones que tenemos aquí da 4. 1 más 3, 2 más 2 y 3 más 1. ¿Sí? Nos daría 4. En esta posición que está aquí, ¿cuál sería el valor de X? 7. 7. Exacto. 7. Y por aquí, ¿cuál sería el valor de X? 10. 10. Y el último valor que toma X, ¿cuál es? 12. 12. 12. Muy bien. Entonces, estos serían los valores que va a tomar nuestra X. Va a tomar cualquier número entre 2 y 12. Sí, miren que son números enteros Qué pena, profesor. consecutivos. ¿Sí? ¿Me podría volver a explicar esa parte donde salen los valores de X? Por ejemplo,
este 5 que tenemos aquí es el resultado de sumar cualquiera de estas parejitas que está acá. Es decir, que usted tire un dado y le caiga el primero por la cara 1 y el otro dado le cayó pues por la cara 4. Cuando usted suma esos dos valores, pues le da 5, ¿sí? Por ejemplo, otra combinación puede ser esta, que el primer dado le salió por la cara 2 y el segundo por la cara 3. Si lo suma, también le da 5, ¿sí? Por ejemplo, mire en el caso del 7. Cualquiera de estas parejitas que están en estas filas, si usted las suma, mire que el resultado es 7, ¿sí? O por ejemplo, en el último valor que toma X, acá dice 12. ¿Por qué dice 12? Pues es cuando ambos dados caen por la cara 6. Y lo que usted hace es sumar esos dos valores. Entonces 6 más 6 le da 2, su nombre. Pero pues no sé si les quedó más claro pues a los otros que estaban ahí. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profe, está claro. Bueno, Profesor. listo. Vamos a calcular ahorita esta tercera columna, que es el número de ocurrencias. ¿Qué es el número de ocurrencias? Es de cuántas formas se pueden generar estos valores que toma X, ¿sí? De cuántas formas se pueden obtener estos numeritos que tenemos aquí para X. Bueno, entonces el primero, ¿de cuántas formas podemos obtener un 2? De una. De una. El segundo, ¿de cuántas formas podemos obtener un 3? De dos. 2. Muy bien. Este que está por acá, ¿de cuántas formas podemos obtener un 7? De 6. 6. De 6, muy bien. Por acá, ¿de cuántas formas podemos obtener un 10? De 3. Muy bien. Y finalmente, ¿de cuántas formas podemos obtener un 12? De una. De una, ¿sí? Entonces, aquí en esta de número de ocurrencias, pues simplemente nos apoyamos acá en estos resultados y ver pues cuántas parejitas tenemos aquí. Porque estas parejitas pues serían las que están generando estos valores de X y dependiendo de la cantidad de parejitas, pues así mismo vamos a tener este número de ocurrencias, ¿ya? Entonces, como nos indica este número de ocurrencias, vemos que la ocurrencia, pues digamos que tiene un mayor más alto, que es un 6, se produce cuando X es 7, ¿sí? Es decir, que este número de X, pues 7, debería de ser el valor con mayor probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto creen que les da si ustedes suman todas estas números de ocurrencias? ¿Cuánto nos debería dar si sumamos esto? 36. Exacto, muy bien. Si sumáramos todos estos valores nos debería dar 36, que es el total de posibilidades de lanzar esos dos dados. Entonces, ¿para qué necesitábamos ese 36? Pues para calcular las probabilidades. Vamos a calcular probabilidades pues con la formulita que aprendimos en esta columna que está acá. ¿Cómo calcularía esta probabilidad que va en esta primera posición? ¿Qué necesitaría? Pues el número de casos posibles vendría siendo 1 porque el 1 y 1. Y Sí. dividirlo en 36. Exacto, muy bien. Entonces, aquí lo que haríamos es 1 sobre 36. ¿Aquí qué valor iría? 4 sobre 36. Eso, muy bien. Por acá, 3 sobre 36. exacto. ¿Sí? Entonces, simplemente consiste pues en tomar el número de ocurrencias que tenemos aquí y dividir cada una sobre 36. ¿Sí? Si ustedes pues hacen esa división en sus calculadoras, pues seguramente les va a dar un valor con bastantes decimales, ¿sí? Entonces pues para, digamos, pues tener el valor exacto, voy a dejarlo así como una fracción, ¿sí? Pero ustedes pueden comprobar que cualquiera de estas divisiones, ¿sí? De estas pues fracciones que tenemos aquí, es un resultado que va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toman 6 dividido 36, el resultado pues va a estar entre 0 y 1. O 1 dividido 36, también eso les va a dar un valor 0 punto algo, ¿sí? Que va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Si sumáramos pues todas estas probabilidades, pues al final esto nos daría 36 de 36
que es igual a 1, ¿sí? O el 100%, ¿ya? La suma de todas las probabilidades siempre es 1, ¿ya? Para que lo tengan presente. La suma de todas las probabilidades siempre nos tiene que dar 1. Eso nos puede permitir, pues, digamos, verificar que estemos haciendo un procedimiento correcto, ¿sí? Porque de pronto, pues, cuando estamos haciendo un cálculo de este tipo, nos podemos equivocar, colocamos qué tal que acá en lugar de este 4, alguien se haya confundido y coloque este 9, y acá coloque 9 de 36. Entonces, cuando haga esa operación, seguramente le va a dar 1 punto y algo, entonces ahí diría, uy, me equivoqué, cometí un error, ¿ya? Entonces, eso nos puede servir como, pues, digamos, un validador cuando estemos construyendo, pues, probabilidades de este tipo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esto, pues, podríamos hacer un gráfico como el siguiente, ¿sí? Miren, un gráfico de barras donde cada una de estas barritas corresponde a una de las probabilidades, pues, de esa tabla anterior, ¿sí? Es decir, a estos valores que estaban aquí y los vamos a comparar contra los valores que toma nuestro X, ¿sí? Miren que en la parte inferior aparecen son esos números, los números que toma la variable, que es sumar el resultado de los dos dados. Entonces, por eso tenemos que las barritas inician en 2 y terminan en 12. No empiezan ni en 1 ni en 0. ¿Por qué? Porque el menor valor de esta variable es 2 y el mayor es 12, ¿sí? Miren que acá tenemos la columna de probabilidad y pues nos dice que el número 7, ¿sí? Es el que tiene una mayor probabilidad, casi del 17%, no sé, parece que es 0.16666, ¿sí? Ese sería el número más probable y el 2 y el 12 serían los valores menos probables, ¿ya? Entonces, cuando tenemos comportamientos como este o como el de la tabla anterior, a eso pues se le denomina distribución de probabilidad, ¿sí? Las distribuciones de probabilidad las podemos encontrar en tablas como la que generamos o mediante gráficos, ¿sí? Aquí pues digamos estas tres formas que ustedes están viendo aquí, tanto esta tabla como este gráfico como esta ecuación van a generar el mismo resultado, corresponden a la misma variable que es sumar dos caras de lanzar dos dados, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una tablita, pues podemos calcular unas probabilidades pues que nos pregunten después, o si tenemos este gráfico también podríamos hacer esos cálculos, ¿sí? Pero no son las únicas formas. Existe una tercera forma para realizar unos cálculos posteriores y es por medio de una expresión matemática, ¿sí? En la clase de hoy nos vamos a apoyar en especial en tablas y en gráficos. ¿Por qué? Porque hoy necesito que ustedes aprendan unas propiedades y si esas propiedades, pues digamos, las pueden asimilar mejor de una forma, pues digamos, gráfica o apoyándose en esta tabla, después cuando estemos utilizando ecuaciones, pues les va a quedar mucho más sencillo, ¿sí? Van a ver, pues, por qué les digo eso. ¿Qué pasa? No siempre vamos a contar con una fórmula como esta. Esta fórmula que ustedes ven aquí solamente aplica para este tipo de variable, que es sumar las caras de esos dos dados, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos 3 dados y sumáramos sus caras, esta fórmula ya no sirve. Y no sé cuál es la fórmula para sumar 3 dados, ¿sí? No sé. Esta, pues digamos, se tiene porque de pronto, pues, no sé, juegos de azar como el parqués y todo eso, son, digamos, pues, ya tienen muchos años de historia y pues la gente que se dedica pues a los juegos de azar y en las apuestas, pues digamos, mediante experiencias, pues, o hechos empíricos, les han permitido pues llegar finalmente a deducir una forma de este tipo. Obviamente pues detrás tiene que existir un matemático o una persona pues con unos conocimientos matemáticos pues muy fuertes para poder llegar a este tipo de fórmulas. Por ejemplo, yo pues alguno de ustedes pues digamos nos quedaría imposible decir de que, ¿cuál es la fórmula para este tipo de variables? ¿Sí? Uno deducir esta fórmula pues es muy difícil, ¿ya? Pero bueno, ¿por qué les muestro esta fórmula aquí?
Porque pues lo que les quería decir, hay también una forma de generar probabilidades cuando tenemos expresiones matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes sustituyen aquí cualquiera de esos valores que toma X, recuerden que X toma valores que van desde el 2 hasta el 12. Si ustedes toman cualquiera de esos numeritos que están aquí y lo reemplazan acá donde está la X, finalmente, cuando ustedes calculen toda esta expresión, les va a dar cualquiera de estos números que tienen en esta columna, ¿sí? Y miren que cuando ustedes utilizaron, pues digamos, este experimento, ¿sí? Entre todos, pues ayudaron a encontrar esta probabilidad y ninguno sabía que existía esta fórmula, ¿sí? Eso fue un proceso empírico mediante el cual, pues, construimos estas probabilidades, pero miren que hay una fórmula teórica para hacerlo. Por ejemplo, utilicemos el 2, miren, cuando X es 2, ¿sí? ¿Qué pasa con este 2? Pues este 2 lo colocamos aquí donde está esta X. Tendríamos 7 menos 2 nos daría un 5. Estas lineecitas que están aquí se llaman valor absoluto. El valor absoluto de 5 es el mismo 5. O sea que ya sabemos que esto que está en esta barrita nos da 5. Y 6 menos 5, pues nos daría 1, ¿sí? Eso sería que la parte de arriba finalmente nos daría 1 dividido 36. Miren la probabilidad acá, ¿sí? Para 2, cuando X vale 2, la probabilidad es 1 sobre 36, ¿sí? Igual, con cualquiera de los otros números vamos a obtener cualquiera de los resultados de esta columna, ¿sí? Entonces, como ven, pues hay situaciones en las cuales pues hay expresiones matemáticas. Conocer esas expresiones pues nos va a dar ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque pues esas expresiones permiten modelar bien una situación pues de la vida real, ¿ya? Eso pues lo vamos a ver más adelante pues en unos modelos estadísticos, los cuales se ajustan bien a unas situaciones de la vida real cuando se cumplen ciertos supuestos, ¿sí? O ciertas características sobre ellos. No quiere decir de que siempre se utilicen, no. Simplemente, pues primero tendríamos que ver si se cumplen esas suposiciones, ahí sí los podríamos utilizar. Si no se cumple, pues obviamente no sería recomendable utilizarlo. Bueno, entonces, ¿de qué dependen? Pues también este tipo de distribuciones de probabilidad van a depender de unas variables que tenemos dos tipos de variables. Unas son discretas y las otras las vamos a llamar continuas, ¿sí? Esas variables, pues, ustedes de pronto, pues, les parecerá el tema algo conocido. ¿Por qué? Porque, pues, eso se trata en el primer curso de estadística, ¿sí? En ese primer curso de estadística, pues, les enseñan que hay unas variables cuantitativas, cualitativas y todo eso, ¿sí? Pero, en este caso, estamos trabajando con variables numéricas, es decir, cuantitativas, y las vamos a dividir en discretas y continuas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues las discretas solamente pueden tomar números enteros, no permiten decimales ni fracciones, ¿ya? En cambio, las continuas son un número mucho más amplio de valores, los cuales permiten decimales, ¿sí? Y fracciones. Entonces, por eso ustedes ven que ahí dice en las discretas que son números enteros. En cambio, en las continuas dice números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números reales, pues tenemos infinidades de números reales. Si ustedes, por ejemplo, piensan en el ejemplo que estamos trabajando de sumar esos dos dados, ¿sí? ¿Ustedes qué dirían que es esa variable? ¿Discreta o continua? La variable que tenemos aquí. Discreta. Exacto. La variable X, que es la suma de las caras de esos dos dados, es discreta, ¿sí? Porque miren los valores que ella puede tomar. Son números enteros que van desde el 2 hasta el 12, ¿sí? Aquí no tiene sentido pensar en que al sumar dos dados nos dé 4.5, ¿sí? 7.3, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los números que tienen los dados son números enteros, ¿sí? Y la suma, pues obviamente nos va a dar una suma entera, ¿ya? Si ustedes piensan en las notas del curso, ¿sí? Las notas que serían discretas o continuas. 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 Continuas, ¿cierto? Porque a ustedes no les califican con 0, ni 1,
ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ¿sí? Ustedes, las notas son valores que son intermedios, pues, a esos valores. No quiere decir de que usted no pueda sacar 4 ni 3, sí los puede sacar, pero lo que implica es que hay unos valores intermedios entre esas cantidades y esos valores intermedios tienen todo el sentido del mundo, ¿sí? Toda la interpretación. Una nota de 3.5 es totalmente válido, ¿sí? En cambio, en el contexto que estábamos manejando de esos dados, no tenía sentido un valor decimal. Aquí sí tiene sentido un valor con decimal en las notas. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes me digan pues si se tratan de variables discretas o continuas. ¿Por qué? Porque esto después nos va a ayudar cuando estemos trabajando en las distribuciones de probabilidad, porque vamos a tener unas distribuciones de probabilidad discretas y otras distribuciones de probabilidad continuas. Este ejemplo, ¿qué sería? Discreta. Discreta. Muy bien. ¿Y qué valores cree que pueden tomar? ¿Cuál sería el menor valor? ¿Cuál creen que es el menor valor? El 2. ¿Cuál? No le escuché. 0, Hicimos una llamada. 0, 1. 0. Yo creo que sería Es 0, 1. 0. ¿Sí? El Cero. menor valor es 0. ¿Sí? ¿Y hasta qué valor creen que va? No, profe, soy Hasta el infinito. 9. 9. Infinito, 9. dependiendo. Sí, puede ser infinito, sí, porque pues realmente no sabemos con exactitud cuántas se pueden presentar, ¿sí? Entonces, pues sí inicia en 0, ¿sí? Pero pues al final no sabemos cuántas pueden ser, ¿sí? Entonces, como ustedes decían, es discreta, inicia en 0 y la dejamos aquí, miren, expresada con unos puntos suspensivos. Esta otra, ¿qué sería? continua, ¿Qué dicen? continua, Continua, muy bien. Continua. ¿Y qué Continúa, valores profe. creen que puede tomar? Desde el 0, desde el 1 hasta de infinito. negativos a positivos. El 1. Desde el Negativo, 1 hasta negativo, el... no. No, negativos no, números positivos. Desde el 1 Desde el 1 hasta con infinito, decimales. profe. Hasta Hasta más infinito, pero infinito. con decimales. Eso. Incluso puede ser el 0, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, sí, pero no. 0.00. Sí, pues ¿no? ahí digamos está hablando en minutos, ¿ya? Pues digamos se podría incluso considerar pues el 0, mire. Entonces, ustedes por ejemplo podrían dar muchos ejemplos de tiempos, ¿sí? Ustedes podrían decir muchos ejemplos, yo les digo, denme un tiempo. Ustedes pueden decir, no, pues 3 segundos, 2 minutos, 1 hora, no llegó una persona desde que entró uno, no llegó otro hasta que pasó 1 hora, ¿sí? Entonces me pueden dar muchos tiempos. Entonces miren que aquí en esos casos, cuando son continuas y son tantos tiempos como son infinitos tiempos, se representa de esta forma, como los x mayores o iguales que 0, ¿sí? Porque son infinitos valores que podemos encontrar. Entonces no es necesario o pues no tiene sentido ponernos a crear una serie pues ahí de números, ¿sí? Porque pues serían infinitos números. Este otro, ¿qué sería? Discreta. Discreta. Es discreto. Sí, ¿y entre qué valores? 0 y 100. Entre 0, ¿no? 100. 0 y 100. Entre 0 y 100. Entre 0 y 100, sí, muy bien. Son números enteros desde el 0 hasta el 100, ¿sí? Miren, números enteros desde el 0 hasta el 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la cantidad de artículos son 100. ¿Y por qué desde el 0? Pues porque existe la probabilidad o la posibilidad de que todos estén buenos, ¿sí? Aquí nos están hablando de artículos defectuosos. Y 0 artículos defectuosos pues indica que todos los artículos están buenos, ¿ya? Esta otra... Discreto.
Continuo. Continuo. Sí, realmente es continuo. Continua. Ujú. Ajá, Sí, es continua porque pues una proporción es un caso especial de un porcentaje, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, toman un porcentaje y lo dividen entre 100, él les va a dar una proporción. Una proporción es, hagan de cuenta, una probabilidad, ¿sí? Sino que en matemáticas, pues, hacen referencia de término de proporciones, pero acá, pues, en estadística hablamos, pues, también de probabilidades, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Pues, haciendo una división de un número, pues, que va a ser menor, dividido sobre un número, pues, que va a ser mayor. De esa forma, el resultado va a ser una cantidad entre 0 y 1, ¿sí? Y como es una cantidad entre 0 y 1, pues obviamente va a tener decimales. Va a ser 0 punto algo, ¿ya? Entonces, por eso es continua y el resultado, pues lo vamos a representar así. Miren que aquí nuestra variable x no solamente sería mayor o igual que 0, sino que nuestra variable x tendría que ser menor o igual que 1. Es decir, está acotada entre estos dos valores, entre 0 y 1, ¿sí? Si acá no dijera proporción, sino porcentaje, entonces aquí tendríamos 0% y acá tendríamos que escribir 100%, ¿ya? Si fuera porcentaje. Las notas, por ejemplo, ¿cómo creen que se representaría? Similar a este, como estos que están acá. ¿Cómo escribirían las notas? Similar al Sería último, como pero los en vez del uno, un accidentes. cinco. Similar al último. Exacto, pero aquí en lugar de 1, ¿qué tenemos que poner? 5. Un 5. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque las notas están entre 0 y 5. Incluye al 0 y al 5, ¿sí? Entonces lo representaríamos de esta forma, porque pues nadie puede sacar 6, 5.1, nada de eso, ni tampoco puede sacar -1, ni -2, pues digamos las notas están entre 0 y 1, ¿ya? Listo, bueno. Esta otra, ¿qué sería? Discreta. Discreto. Por medio los tengo si yo parto la manzana a la mitad. Sí, sería discreta. Recuerden que el tiempo es continuo, ¿sí? Entonces siempre que lean esa palabra tiempo, pues ya saben, eso hace referencia a una variable continua, ¿sí? Tiempo en minutos necesario para reparar un artículo. Bueno, esta otra, ¿qué sería? Continuo. Continua, sí. Continua. ¿Y entre qué valores estaría? De 0 a Entre 0 30. y 30 onzas. 30 onzas. Entre 0 y 30 onzas, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Y esta otra? Discreta. Muy bien. ¿Sí? Listo, bien. Entonces, hasta ahí, pues veo que ya entendieron pues la idea de discretos continuos. Todo es ver, pues leer bien la variable y ver pues si permite un decimal o no. Si no tiene sentido un valor decimal, pues ya sabemos que sería discreta. De lo contrario, pues pensaríamos en que sea continua, ¿sí? Bueno, entonces ahorita pues vamos a hablar de las variables discretas y las distribuciones de probabilidad,